La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan su Conversaciones en Radio INA. Radio INA es el órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Transmitimos vía internet a través de www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, para lo cual contamos en esta conversación con la presencia nada más ni nada menos que de su directora, la maestra Julieta Gil Elorduy. Bienvenida, maestra, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y nos acompaña también el ingeniero Miguel Ángel Gasca Gómez, que es el jefe de sistemas de esta Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Yuriria Contreras, muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, maestra ingeniero. Buenos días. Yo soy Juan Stack y quisiera comenzar en esta conversación pues un poco didácticamente desde el principio. ¿Qué es una biblioteca? ¿Para qué sirve una biblioteca? Para pasar luego al tema de bibliotecas especializadas, en fin. ¿Qué es una biblioteca, maestra Gil, Julieta Gil? Como su nombre lo indica, ¿no? Es una casa de los libros. Uh-huh. Y las casas de los libros, en realidad, lo que resguardan es la memoria. Y esta memoria es necesaria, absolutamente necesaria, para la vida misma de las comunidades, para la vida misma de las naciones, para la vida misma de los pueblos. Es difícil vivir sin memoria. Uh-huh. Y una de las características precisamente de todas estas comunidades es conservar esa memoria. Lo vemos en las culturas indígenas. La parte de conservar la memoria ha sido básica para todo el desarrollo de estos pueblos y además la continuidad. Es ahí donde abrevamos lo que somos. Y si no abrevamos lo que somos, difícilmente vamos a entender lo que seremos. Entonces yo le podría resumir que es una casa de los libros. Ahí se guardan la memoria, ahí se guarda la memoria de los grandes sabios, los relatos que en un principio eran historia oral y después se escriben. Entonces, todo esto podemos encontrar en una biblioteca. Ahora, no basta nada más con almacenar, sino se tiene que registrar, conservar, catalogar, inventariar, para que de esa forma se encuentren el orden dentro de este enorme mar de conocimientos. Y no basta nada más con ordenar, sino también se tiene que difundir. En el mejor de los casos, una biblioteca sin estas condiciones podría ser un almacén de libros y tampoco sirve. Entonces, todas estas funciones son necesarias para poner el conocimiento en manos de las personas. Y yo le llamo esto socializar el conocimiento. Uh-huh. No podemos guardarlo, no podemos dejarlo en un lugar, tenemos que ponerlo en valor. Y esta es la función de las bibliotecas. Ahora, un poco en este ejercicio de hacer memoria, creo que sería interesante que nos cuente un poco la historia de esta biblioteca. Hay muchas bibliotecas diversas en México, tenemos una biblioteca nacional, en fin, hay distintas bibliotecas, pero esta en particular es una biblioteca especializada, se llama en la actualidad Biblioteca Nacional de Antropología e Historia Eusebio Dávalos Hurtado. Cuéntenos de dónde viene esta biblioteca, porque tiene también su propia memoria que hacer presente. Así es. Hunde sus raíces en el siglo XIX. Es un siglo del mayor desarrollo de la ciencia en nuestro país y en el mundo entero. México en este momento es punta de lanza en conocimientos y los científicos mexicanos empezaron a interesarse por la fauna, la flora, la arqueología, la etnología, por todo lo que era el conocimiento del territorio de su país, por la necesidad de consolidarse como nación. Es este siglo XIX en donde nos consolidamos
como una nación. Y ahí surge la biblioteca, ahí hunde sus raíces. Surge con don Lucas Alamán, ¿no? Un gran científico. Y principalmente en el Museo Nacional, lo que era el viejo Museo de Antropología, ¿no? Que era el Museo Nacional. Y este Museo Nacional alberga las primeras colecciones de libros. ¿Y por qué allí? Nos podemos preguntar, ¿por qué en el museo? ¿No? Si prácticamente en el museo lo que se llevan son colecciones. Pues allí surge porque las colecciones se necesitaban investigar, ¿sí? Se necesitaba investigar el territorio que producía todas estas piezas para los museos, para este museo. Y entonces los libros empiezan a juntarse por la investigación, las necesidades. Entonces nace, crece y se desarrolla en función de la investigación. Esto es de la mayor importancia, porque los libros son herramientas, ¿sí? Nosotros tenemos una herramienta que nos sirve para entender nuestro entorno, entender a la sociedad y su evolución y su desarrollo. Y estos son los libros, herramientas de investigación, ¿sí? Y entonces por eso surge en el viejo museo, que quedaba allí en la calle de Moneda, en esa calle tan bonita de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México, donde ahora está el Museo Nacional de las Culturas. Y esta vieja biblioteca va creciendo, como todos los acervos del museo. Se va haciendo compleja, como las piezas del propio museo. Y en su crecimiento abarca una cantidad de temas, ¿sí? Y sobre todo de arqueología. Ahí en esta biblioteca están los inicios de la arqueología en México, el registro de ese inicio, tanto en libros como en archivos, ¿sí? Empieza también a especializarse en todo lo que era, en las salas había todo lo de historia natural, también la historia colonial, ¿sí? Era el único museo que existía en México que abarcaba todas las etapas. Después se dividen los museos y se forma el Museo de Historia Natural en el Chopo, se forma el Museo de Historia en el Castillo, el Museo de Antropología, ¿no? Porque el conocimiento se va diversificando. Pero ahí nace la biblioteca. Y es esta vieja biblioteca la que da los conocimientos principales para el desarrollo de la ciencia social, y en especial de la historia y de la antropología en México. Dentro de las anécdotas me llama la atención que Lucas Alamán trajo el primer lote de libros de Europa. ¿Nos podría platicar un poco de esto? Bueno, yo les decía que México en este siglo XIX, hay que poner el contexto bien, Ajá. En este siglo XIX México tenía un lazo muy estrecho con las sociedades científicas de Europa principalmente. Un solo ejemplo nos habla de esto. México tenía el cuarto lugar de la Sociedad Mexicana de Naturalistas, precedida únicamente por Inglaterra, Alemania y Francia. O sea, 3 países México europeos. Era la cuarta. Ajá. Sí, México era la cuarta. Y los lazos intelectuales que se establecen con estas naciones son muy estrechos. Investigadores de Inglaterra, de Alemania, de Francia, dan también mucha vida a la ciencia en México, y los mexicanos se nutren también muchísimo del desarrollo de esta ciencia en Europa. Entonces, don Lucas Alamán y muchos otros sabios tenían este puente científico, y muchos de los libros que guardamos aún actualmente en la biblioteca están en otros idiomas. Predomina el francés, el alemán, el inglés, por supuesto, pero en todos estos idiomas, las bibliotecas personales de don Lucas Alamán y de otros más eran en todos estos idiomas. O sea, se manejaba, ¿sí? Esta ciencia que se compartía. Pero México era punta de lanza en la investigación en esta época. Es la época en la que vienen los exploradores europeos como Stephens y Catherwood, que ellos vienen a su vez a México a explorar, a investigar, a escribir, a dibujar, sobre todo a dibujar. Interesante época, sí. Porque las expediciones científicas, expediciones botánicas, expediciones científicas, proliferan en esta época. O sea, el conocimiento de un territorio tan vasto, de una nación tan diversa, tan compleja, atrajo muchísimo a la ciencia en otros países. Entonces, la necesidad de la exploración
viene derivado de esto. Y bueno, por supuesto también vienen en esta época científicos tan importantes como Alexander von Humboldt, claro. Viene las expediciones europeas que después nos van a dejar registro puntual de las piezas arqueológicas. En la biblioteca hay una colección muy interesante de la máxima importancia, que es de los dibujos de Guillermo Dupé. Uh-huh. ¿Sí? Y son dibujos, esta colección está ya toda digitalizada y al servicio de la consulta. Y son los primeros contactos con estas piezas. ¿Sí? Se enfrentan a estos monolitos, se enfrentan a todas estas colecciones tan diversas y empiezan a registrarlas. Y el primer registro siempre es el dibujo. ¿Sí? Entonces nos encontramos con dibujos. La propia Academia de San Carlos, ¿sí? Los alumnos de la Academia de San Carlos, se dedicaban mucho a dibujar las piezas de los museos y las piezas de las excavaciones. Entonces vamos a ver un estrecho vínculo entre las instituciones de ese siglo XIX, ¿sí? Que se complementaban perfectamente. Uno de los miembros de la Sociedad Mexicana de Naturalistas era el pintor Velasco. José María Velasco. José María Velasco, que estaba allí en el viejo museo. Ahí estaba la sede de la Sociedad Mexicana de Naturalistas. En el Museo de Geología hay unas pinturas de Velasco. ¿También? De especies vegetales que nunca las dejan ver, por cierto, en el piso de arriba. Interesante. Sí. Sí, hay un registro en pintura, en dibujo, en descripción puntual de lo que se van encontrando. Yo me imagino que en esta época, el encontrarse con un monolito, el recorrer los territorios del sur de México, con los territorios de montañas, de valles, de litorales, fue verdaderamente un impacto muy grande para los científicos europeos. Y de ahí se derivan todas las exploraciones que se realizan. Me recuerdo también esta exploración de la costa del Pacífico, que se van hasta Alaska, ¿sí? Era de Muciño, ¿no? Y entonces toda la costa del Pacífico también recorren. Era una necesidad de entender ese territorio al que se enfrentan. Ahora que habla de la cercanía de la biblioteca con la investigación, me surge también la inquietud de preguntarle sobre la escuela, la que ahora es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, que pues también estuvo como muy vinculada con la biblioteca porque prácticamente compartieron sede durante mucho tiempo. ¿Nos podría platicar de esto? Sí, usted tiene toda la razón, porque en una misma sede, en un mismo edificio, un edificio precioso, el único en Palacio, en el predio de Palacio, que es Palacio sí, en el predio de Palacio Nacional. Y yo siempre he dicho que es como un banco de 3 patas, ¿sí? Que una de las patas se finca en las colecciones, en los museos, ¿no? Cuando tú te enfrentas a una pieza, a la descripción de esa pieza, poco a poco vas a escudriñar la cultura que lo produjo. Si investigas la cultura que la produjo, vas a empezar también a ampliar tu conocimiento del territorio, de la sociedad, de su organización, de su evolución, ¿sí? Entonces, ese banquito, la patita de los museos, es importantísima para guardar esa memoria, para desarrollar el conocimiento. La otra patita es la docencia. La Escuela de Antropología estaba en ese viejo museo. Y allí la escuela también evoluciona y otro tipo de escuelas como la Escuela Internacional de Antropología de Franz Boas también residía allí, ¿no? En un lapso largo estuvo allí la escuela. Entonces la docencia era la otra patita del banco y la biblioteca era la otra. Entonces biblioteca, museo y docencia se fueron de la mano en la formación de estos científicos, en donde México ha tomado la delantera en la investigación y en la formación de investigadores, de antropología, de arqueología, de museografía, y se hunden desde estas raíces de la fundación de la propia biblioteca, que también es la época de la fundación de los museos y de la escuela de antropología. Yo quisiera incorporar de momento en la plática también al ingeniero Miguel Ángel Gasca Gómez, jefe de sistemas de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Digo, en principio con una pregunta simplemente de ubicación. La gente que nos escucha, estamos hablando de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, doctor Eusebio Dávalos Hurtado.
¿Dónde se encuentra en la actualidad la biblioteca? Bueno, actualmente la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia se encuentra alojada dentro del edificio del Museo Nacional de Antropología, en el primer piso. Es muy fácil de acceder por distintas vías. Nos encontramos físicamente en Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, exactamente enfrente del lago de Chapultepec. Es una instalación muy bella, muy funcional para la consulta y el estudio de todas las disciplinas que alberga esta biblioteca. ¿Qué tipo de públicos atienden? Porque, bueno, suponemos inmediatamente al público especializado, pero también asisten otro tipo de públicos a la biblioteca. Por supuesto que sí. Si bien es cierto que la biblioteca es una biblioteca especializada y está dirigida más que nada a gente con estudios de licenciatura y posgrado, también se incorporan a nuestras salas distintos usuarios de otros niveles como el medio básico, incluso de nivel básico. Normalmente siempre se les pide que vayan acompañados por la delicadeza de nuestras colecciones, pero no son ajenas a ningún tipo de público nuestras colecciones. En varias ocasiones hemos tenido niños de primaria, niños de secundaria, muy interesados en descubrir qué es lo que se resguarda en nuestras propias colecciones. Quedan maravillados al estar en contacto con un libro del siglo XIX, con un libro del siglo XVIII, ver firmas autógrafas de personajes muy importantes. Si bien es cierto que a ellos no les enseñamos las imágenes originales, sino usamos imágenes digitales, siempre queda esa parte de asombro por parte del usuario, de un nivel básico en tener contacto con la firma de Hidalgo, con los documentos de los franciscanos, con los propios documentos pictográficos que son nuestros códices. Ahora que mencionaba hace un momento el ingeniero Miguel Ángel Gasca, lo gratas que son las instalaciones, lo son realmente. O sea, como usuario de la biblioteca uno queda realmente... es un sitio donde se trabaja muy a gusto, porque la vista de todas las ventanas de la biblioteca, que además tiene mucha luz natural, es el bosque de Chapultepec. Y eso es de verdad maravilloso. Me gustaría, maestra Julieta Gil Orduy, que nos platique un poco del personaje cuyo nombre lleva la biblioteca. Este nombre lo lleva desde los años 70, si no me equivoco, ¿no? Que es el doctor Eusebio Dávalos Hurtado. ¿Quién era él? El doctor Eusebio Dávalos Hurtado es una figura muy interesante, es un agente fundacional del Instituto de Antropología. Si nosotros nos acordamos, o nos vamos un poquito para atrás, él fue alumno del Instituto Politécnico Nacional, fue médico. Él se recibe de médico y es el primero que se recibe después de antropólogo, ¿no? En esa antigua escuela de antropología que se funda en época de Cárdenas, ¿no? Y se funda en el Politécnico porque la antropología se derivaba de las ciencias naturales. Entonces estudiaba biología y de allí se derivaba el comportamiento animal, el comportamiento humano, la evolución de la sociedad, y entonces por eso se funda y se finca esa escuela o el instituto propio. Los orígenes del instituto se fundan en el Politécnico, y de ahí es egresado don Eusebio Dávalos Hurtado. El nombre de este ilustre mexicano, fundador del Instituto de Antropología también, y primer egresado de la carrera, lo lleva a la biblioteca desde esta fecha que usted menciona. Y actualmente, lo interesante es que actualmente la familia ha donado a la biblioteca su archivo personal. En fechas recientes se acercaron con nosotros las hijas de don Eusebio, la familia, para donar su archivo personal donde está registrado puntualmente y con documentos de primera mano. Por eso los archivos son tan importantes de resguardar y de poner al servicio del público, porque ahí se resguarda todo el desarrollo académico, el desarrollo profesional, el desarrollo propio de la institución del doctor Eusebio Dávalos Hurtado, fundador del Instituto de Antropología y primer egresado de esta carrera en el Politécnico. Entonces la biblioteca se honra en haber recibido esta colección, porque es lógico que en la casa que lleva el nombre de él, ¿no?, pues resguardemos este archivo. Así que, bueno, un agradecimiento muy grande a las familias. Claro.
porque aparte de la Casa de la Memoria que yo decía en un principio, es la casa natural de los antropólogos. Las bibliotecas que ellos han formado a lo largo de su vida académica son bibliotecas selectas, ¿sí? Bibliotecas de estudio. Y actualmente tenemos un proyecto de bibliotecas de antropólogos mexicanos que nos han donado sus bibliotecas personales. Es el caso del maestro emérito, el doctor Fernando Cámara Barbachano, un etnólogo formador de generaciones, ¿sí? Y entonces la familia también nos donó toda esta biblioteca. Entonces, entre archivos y bibliotecas, la Biblioteca de Antropología e Historia ha crecido muchísimo para resguardar estas bibliotecas particulares que aparte sirven como un espejo para ver la vida profesional de los antropólogos. Se llama biobibliografía. A través de sus libros, ¿sí? Como una radiografía, y de lo que ellos coleccionaron, de lo que ellos tienen en la formación de su biblioteca, podemos entender la evolución de su vida académica, de su vida profesional, que es el caso del doctor Dávalos, ¿sí? Y que lleva el nombre de la biblioteca. Rascando un poco en su página en internet, veía yo, fue de manera muy, muy rápida, por ejemplo, Alfonso Caso, por ejemplo, Eulalia Guzmán, como archivos pues de estos de estos personajes importantes que están en parte en la Biblioteca Nacional. Así es, porque aparte de los libros, ¿no?, que resguardamos de esas bibliotecas personales, porque hay muchas bibliotecas personales que forman los acervos de esta gran biblioteca de antropología, están los archivos personales. Y yo decía, son documentos de primera mano. Tenemos el archivo del doctor Silvio Zavala, por ejemplo, el gran historiador, el gran, con una capacidad, se asombra uno todavía de la capacidad de trabajo y de los temas que él, sobre todo el derecho, el trabajo indígena, ¿no?, que es el tema que él trabaja. Y se asombra a través de la correspondencia que tenía con sus profesores, con sus maestros. Es el caso de Altamira, un maestro republicano, ¿sí? Y ese intercambio epistolar ahora produce un libro muy interesante de don Andrés Lira, del historiador del Colegio de México. Entonces, a través de estos documentos, de la mayor importancia, porque nos platican de esa vida de momentos, ¿no?, pueden los historiadores, por eso decía yo que son herramientas de trabajo, dar a conocer la vida de estos historiadores, su vida, su obra, ¿no? Y tenemos el archivo del doctor Silvio Zavala. En forma reciente, nos donaron la última parte del archivo. Y he de decirle que la hija de don Silvio, María Eugenia Zavala, todavía encontró manuscritos del doctor Zavala en una de las partes de los anaqueles, de los libreros de él. O sea, son antropólogos que no acabamos de conocer su trabajo tan extenso, de tal importancia de tales aportaciones para la historia en México. Hemos estado diciendo que la biblioteca es una biblioteca especializada. Su nombre nos dirige inmediatamente a la antropología y a la historia. Pero ¿qué otras materias, digamos, son la vocación de esta biblioteca dentro de esta gran área que es antropología e historia? Sí, lo básico es antropología e historia. Pero, por supuesto, como la antropología se deriva a muchas otras materias, arte, por ejemplo, geografía. De geografía tenemos cartografía de tradición indígena, que habla de la geografía, que habla del entorno natural de las comunidades. O sea, geografía, arte, de arte tenemos muchísimo, de sociología, de una derivación de ciencias sociales, principalmente de ciencias sociales es lo que la biblioteca tiene. Pero hay otra parte de las colecciones que son de una riqueza inmensa. Tenemos una colección de fotografía histórica que ha sacado el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO, ¿sí? Porque son álbumes de fotografía histórica. Son las primeras fotografías que se sacan de las zonas arqueológicas. Entonces estos lograron la parte esta de Registro del Mundo, de memoria. Otra memoria del mundo que tenemos es nuestra colección de códices originales. Resguarda la biblioteca el único códice prehispánico
que hay en México. No hay otro prehispánico. Otros están en repositorios del extranjero, de otras bibliotecas. Pero el único prehispánico es este, que es el Códice Colombino. Y se resguarda en la biblioteca, en este acervo de códices, que ha sido Memoria del Mundo, registrado ya Memoria del Mundo. Entonces tenemos 2 registros, el de los códices y el de las fotografías. Acervos muy ricos también es nuestra mapoteca. Los mapas que tiene la biblioteca a consulta. O sea, yo quiero en ese sentido decir que no los tiene la biblioteca nada más, sino que los comparte, ¿sí? Con todo aquel interesado. Y no nada más comparte, sino hay asesorías, hay guías que permiten entrar en esos mundos. No es tan fácil entrar en estos temas. Y esa mapoteca es muy interesante también, porque tiene mapas muy antiguos que fueron producto de una necesidad inmediata de elaborar mapas de los territorios, de las comunidades, y también muchos de los códices que tenemos son considerados cartográficos. Nos hablan de los límites entre una comunidad y otra. Y para que vean que la historia no es nada más una cuestión antigua y para qué la estudiamos, ¿no? Sí, son cosas del pasado. Muchas de las comunidades vienen a la biblioteca cuando tienen litigios de tierras. O sea, es actual. La historia es actual. La historia nos sirve, ¿sí? Y vienen a dirimir litigios sobre tierras, sobre límites, en base a sus documentos antiguos. El Archivo General de la Nación está lleno de esto. Entonces, todos estos acervos, al final de cuentas, cuando tienen las características de manejo ya a través de los catálogos, de la parte digital, sirven para cuestiones actuales, para formación, para dirimir conflictos, para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, estas son las colecciones más importantes, sin menoscabar los archivos que tenemos. Tenemos todo el archivo del Instituto de Antropología. Desde los primeros que se llamaba me parece que se llamaba el registro de monumentos, ¿no? Hay un mapa, por ejemplo, de Leopoldo Batres, que es el primer mapa que registra los sitios arqueológicos de México. Y es de verdad un trabajo, ¿sí?, puntual, bien hecho, único, ¿no? Entonces, todo esto resguarda la biblioteca. Que él era como el arqueólogo de Porfirio Díaz, bueno, de la época, tuvo su auge en la época de Díaz. Que aquí hay que mencionar también la importancia de personajes que son a veces oscuros en la historia, pero que han hecho mucho por la arqueología, como Maximiliano de Habsburgo y Porfirio Díaz, precisamente. En fin, podríamos hacer un recuento, una enumeración de los acervos que maneja la biblioteca, porque esté el acervo general, histórico, o cómo quiere que los tratemos. Sí, los podemos ir un poquito descuartizando. Acomodando. Les decía yo, primero es esta biblioteca que se forma a través de los libros, de los proyectos, pero también encuentran muchos documentos de enorme importancia. Entonces, tenemos una colección de libros que van del siglo XVI, ¿sí?, de impresos mexicanos del siglo XVI, hasta los libros actuales de antropología. Entonces, es un enorme recorrido por la historia y la antropología, en base a libros. Esa es una colección muy bien formada. Tenemos colección de documentos que forman el archivo histórico de la biblioteca. Y ahí tenemos el archivo de doña Eulalia Guzmán, por decir solamente un ejemplo. Una antropóloga fuera de serie, ¿no?, con una capacidad de trabajo. Ella organiza, es la primera que organiza el archivo histórico de la biblioteca. Ella trabajó con una capacidad de trabajo. Es sorprendente doña Eulalia. Tenemos también archivos que en la época liberal se van dejando en las bibliotecas. Si nos acordamos nosotros la intervención de los conventos, ¿no? Claro que intervienen las librerías de los conventos. Y muchos de nuestros fondos, es el caso del fondo conventual que tenemos nosotros, con todas las órdenes, representadas todas las órdenes, franciscanos por conventos, ¿sí? Y esas librerías de conventos forman los fondos conventuales de varias bibliotecas.
La Biblioteca Nacional, que está en la universidad, tiene un fondo conventual. Y nosotros, la Biblioteca Nacional de Antropología, la segunda en importancia en fondos de conventos, ¿no? Y entre los archivos tenemos archivos de muchos, archivos particulares de muchos antropólogos, de muchos historiadores mexicanos, ¿sí? Después tenemos las colecciones de documentos pictográficos, que bueno, es una colección, cerca de 100, ¿no? Documentos pictográficos originales o primeras copias. Eso me gustaría que nos lo aclarara, porque a veces no tenemos suficiente claridad sobre el valor de estas primeras copias que hacen un documento, si bien no el original, sí un documento de enorme valor. ¿Nos podría platicar, ingeniero, un poco sobre eso? Sí, la necesidad muchas veces, como comentaba la etnóloga, de poder tener contacto con estos documentos, llevó en muchos casos a generar copias de los mismos. En muchas ocasiones las comunidades se preocupaban por tener 1 o 2 copias del documento original. ¿Qué nos lleva a esto? Por diferentes razones, en muchas localidades los originales se perdían y lo único que quedó como registro y memoria fueron esas copias. Existen copias que van desde el siglo XVI, XVII y que son las únicas que existen actualmente. Ya no se tiene un registro de dónde o cuál fue el original, en dónde quedó. En la biblioteca tenemos también una muy buena cantidad de estas copias que ya se consideran como originales. Tal es el caso del lienzo de Tlaxcala, un documento el original era aproximadamente del siglo XVII. Tenemos nosotros una copia del siglo XVIII y existen otras copias posteriores del XIX. Estos documentos nos llevan a tener el registro de una historia que ya no existe en su documento original, y la copia nos lleva a poder retomar y a poder conocer esa información que en algún momento existió en una comunidad o en algún tipo de acervo. Existieron varios copistas de mucho renombre que trabajaron incluso para el museo, y estas copias nos han ayudado en muchas ocasiones a poder reconstruir la imagen del documento original. Recientemente la biblioteca junto con Arqueología Mexicana sacó el 2º número de su colección de códices originales. En ellos mucha de la información que ha podido rescatarse es viendo las copias de los mismos, porque el original, pese a que aún se cuenta en buenas condiciones, muchas de las escenas han ido deteriorándose y no es posible ya rescatarlas, y las copias nos permiten esa posibilidad. Por lo tanto, la importancia de las copias tempranas o tardías siempre ha sido muy fuerte para entender mucho de lo que ya no tenemos físicamente. Claro. Interrumpí un poco para subrayar esto, pero la dejo que continúe con el relato, pues, de los diferentes acervos de la biblioteca. Pero bueno, creo que esto era importante porque muchas veces estas copias se convierten prácticamente en un original al no existir el propio original, ¿no? O sea, nuestro único testimonio de alguien que estuvo frente al documento, y que en ocasiones, como nos explicaba el ingeniero, son copias más recientes, pero otras datan del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la dejo que continúe. Sí, en este orden de ideas de los acervos de la biblioteca, tenemos un archivo también de fuentes de primera mano. Yo privilegio mucho esas fuentes de primera mano, ¿no? Porque son porque ahí abrevamos directamente de los informantes, ¿no? Y es este acervo sonoro que también tenemos a disposición del usuario. Y este acervo sonoro se forma a través de un proyecto muy interesante del instituto que se llamaba Historia Oral. Entonces se recopilan una serie de entrevistas de zapatistas, de médicos, de cineastas, de una cantidad de personajes que son entrevistas. Y a través de todo eso se formó el archivo de Historia Oral de la biblioteca, que es también una riqueza, ¿no? Porque bueno, los zapatistas ya los grabaron a mayor edad,
muchos de ellos no están ya presentes, entonces son documentos que lograron recopilar de testigos, no nada más presenciales, sino de testigos participantes de estos movimientos, ¿no? Se iba a este programa a grabar al campo, son grabaciones de campo, por eso muchas veces son difíciles. Zapatistas, por ejemplo, o el Fondo Revolución, se tiene que transcribir todo, ¿no? Para de allí entonces poder limpiar la entrevista y poder entenderla bien, ¿no? Entonces este acervo sonoro también está en la biblioteca. Todo esto hace de una variedad, de una riqueza en tiempo y espacio, ¿sí? Única, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. No hemos mencionado, perdón, el fondo hemerográfico. No hemos mencionado el fondo hemerográfico, tiene usted toda la razón. Uh-huh. Y además, quiero decirles que recién salió, así como tortillita caliente del horno, salió el catálogo de la colección hemerográfica, que también es un rango muy grande, ¿no? Abarca desde el siglo XVI del siglo XIX, principalmente. La fortaleza es en el siglo XIX, ¿no? Y son cerca de 900 títulos, ¿sí? Que ya se pueden consultar como herramienta de trabajo por varias entradas. Si nosotros queremos saber de Lizardi, entramos por Lizardi, por autor. Si queremos nosotros saber por título de los periódicos, bueno, a lo mejor podemos consultar un periódico que se llamaba La Avispa, ¿no? Que era picosito, ¿no? Si entramos, por ejemplo, por movimientos por independencia, bueno, podemos consultar El Despertador, todos estos, y también por cronología, ¿no? Entonces es una herramienta muy importante, porque esa es una de las funciones básicas de las bibliotecas, ¿sí? Ordenar esos acervos y que sirvan para la investigación. Y la investigación siempre requiere de muchas entradas. Entonces se puede ya consultar este catálogo, que está en línea en la página de la biblioteca, está ya. Se puede entrar a este catálogo y consultar todo el acervo hemerográfico, ¿sí? De la Biblioteca Nacional de Antropología. Es un catálogo que hizo una investigadora que se llama Angélica Hernández. Buenos años le tomó hacer este catálogo. Son labores muy minuciosas. Y ahora ya está en línea en su consulta. Y en este trabajo también el área de sistemas supongo que tiene una importancia especial, pues el hacer útil, práctico, accesible a través ahora de la computadora, de la internet, este tipo de materiales y este tipo de esfuerzos por catalogar de manera precisa. Supongo que ustedes están relacionados con esto. Por supuesto que sí hay una relación muy íntima tanto en el proceso de investigación como ya poner en consulta esta información al usuario final. Fue un trabajo muy fuerte, estamos hablando que se inició. Yo recuerdo que ya ella empezaba a hacer sus investigaciones desde 1994. Formalmente el trabajo más arduo y más fuerte lo hace a partir de 2003. Siempre trabajando en conjunto ambas partes, tanto para cómo tenía que ir ordenando su información de tal forma que en un futuro se pudiera poner en consulta vía electrónica. La idea inicial no era dejarlo en un impreso en papel, sino tener ya desde aquel entonces la vertiente de poderlo publicar en un catálogo impreso, pero también tener una consulta electrónica. Finalmente los esfuerzos capitalizaron en este producto, una publicación en disco compacto y ya la consulta en línea. Siempre cuando se ha catalogado se han iniciado proyectos de catalogación, se tiene esta visión, no nada más el impreso, sino poder dar la oportunidad ya con las nuevas técnicas de información y de comunicaciones, que el usuario pueda ingresar o acceder a esta información. Ya muchos de nuestros usuarios ya casi no son presenciales, normalmente hacen su consulta desde su casa, me interesa, no me interesa, y entonces ya acudo a la instancia respectiva. También hay un fondo muy importante que es el antecedente, digamos, de lo digital que estamos manejando en esta época, que son los microfilmes, que fue la primera manera de registrar
fondos, bueno, libros, archivos, fotografías, todo tipo de materiales, pero filmados, microfilmados. ¿Nos podría platicar un poco sobre esto, ingeniero Gasca? Este es un acervo muy importante que tenemos. Este acervo que fue creado, organizado y que le dio un impulso muy fuerte don Antonio Pompa y Pompa, es también una de nuestras joyas de información. No lo menospreciamos de ninguna forma porque es uno de los que son más consultados. ¿Por qué? Porque la primer parte, como forma, como bien dice, de acceder a la información sin intervenir el original fue a través del microfilm y la microficha. Tenemos una cantidad muy grande de acervos que incluso ya no existen físicamente. Fueron se desaparecieron a través de siniestros, de algún tipo de catástrofe natural. Y nosotros tenemos acceso a esa información. Ya la evolución nos va llevando a cambiar del tipo análogo al tipo digital. Ya no se hace la microfilmación tan intensivamente como antes, la seguimos haciendo, pero ya estamos más enfocados a la parte digital, de tal forma que el usuario ya pueda acceder vía remota a esta información. Es lo que está trabajando arduamente. El microfilm sigue siendo una herramienta muy importante de consulta actualmente en la biblioteca. Pueden sacar copias directamente del microfilm y están los proyectos para ya transferir esta información de la parte análoga del microfilm hacia la parte digital. No podemos decir que va a ser en un corto plazo porque es una cantidad inmensa, pero nuestro primer intento en su momento fue con el Fondo Franciscano. El microfilm del Fondo Franciscano se encuentra en formato digital y está a consulta. Muy bien, les recordamos que estamos en Radio INA, conversaciones con Radio INA, que el tema de hoy es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, doctor Eusebio Dávalos Hurtado, y que tenemos como invitados a la etnóloga Julieta Gil y al ingeniero Miguel Ángel Gasca. Continuamos, Yuridia. Claro que sí. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles, primero que nada, agradecer este esfuerzo de organización y de puesta en uso, porque es, como nos decía al principio la maestra Julieta, por una parte, reunir el material, pero por otra parte hacer que ese material siga hablando. Y para eso hace falta todo este trabajo permanente y un esfuerzo importantísimo. Y por otro lado, me gustaría preguntarles, me surge la duda, ¿cómo una biblioteca de esta naturaleza se mantiene al día? ¿Cómo no solamente se hace de los materiales antiguos, sino también de todo lo que de manera novedosa va apareciendo en los temas en México y en otros países? La biblioteca tiene varios canales para actualizar sus colecciones. Claro, la producción libraria en todo el mundo en estos temas avanza a una velocidad impactante. Así como tiene varios canales, también tiene sus limitaciones. Los canales abiertos son a través de intercambios bibliotecarios, ¿no? Interbibliotecas. Otro de los caminos es la adquisición selectiva de nuevos libros. Y el otro, que es uno de los que nosotros exploramos bastante más a fondo, es la donación. Como la biblioteca es el espacio natural para las colecciones de antropólogos, bueno, esos también los recibimos, ¿no? Las limitaciones son grandes. No hay biblioteca que no sufra de espacios, porque el crecimiento es constante, ¿sí? Y ese crecimiento va sobre los espacios directamente. Nosotros estamos en una biblioteca que se va al Museo de Antropología cuando el museo se funda, ¿sí? Y tiene los mismos espacios que cuando se fundó. O sea, en los años 60. 64. 64. Estamos hablando de mucho tiempo en donde la biblioteca tiene el mismo espacio y el crecimiento ha sido constante por estas vías de las cuales les hablo. Afortunadamente el apoyo del Instituto para la Biblioteca ha sido grande y se logró tener en la parte del sótano de la planta baja del museo los compactadores estos que ahorran tanto espacio. Por eso hemos podido respirar un poquito. Pero a la larga es una biblioteca que el crecimiento, la actualización
que tiene que tener se ha visto limitada por estos factores. Cuando hablamos de archivos de los diferentes personajes que hemos mencionado a lo largo de esta plática, hablamos también de apuntes, libretas, tal vez hasta objetos personales de los investigadores. Sí, claro que sí. Dentro de todos los archivos, porque los antropólogos somos un poquito, guardamos de todo y por su orden, ¿no? Y bueno, nos damos a la tarea de que en los archivos encontramos una cantidad, hasta vales. Encontramos, claro, por ejemplo, en el archivo de Teotihuacán, de los arqueólogos, encontramos que dónde pueden dejar sus bicicletas, o sea, cositas de la vida cotidiana, de la vida diaria. Debe de haber sido, esto nos muestra cómo debe haber sido ese contacto inicial con estas zonas arqueológicas tan grandes, tan inmensas para los antropólogos que había en esta época, ¿no? Entonces, sí, los archivos producen, como por ejemplo el de doña Eulalia Guzmán, tiene sus cartillas, bueno, sus cartillas de las inscripciones en las escuelas, cuando se fue a Alemania, las materias que cursó en su ficha de inscripción. O sea, hay datos en los archivos de los antropólogos inenarrables. Desde los vales de las bicicletas y dónde las dejaban, hasta lo que tuvieron que utilizar para las recuas de mulas que cargaban las cosas. O sea, nos encontramos con el mundo de la antropología diaria, de la vida cotidiana del arqueólogo, que eso no está registrado más que en esos archivos. Entonces, esos archivos producen una cantidad de información de cómo estaban organizados en esta época las instituciones, de qué se requería para ir a excavar, ¿no? De los caminos que muchas veces ni existían. Sí, yo me imagino que en esta época de las zonas del sur de México, ¿no? Debe haber sido dificilísimo la excavación en estas áreas. Y bueno, y luego el transporte de las piezas y todo esto, ¿no? Entonces, sí existen estas cosas. Y en los fondos bibliográficos también lo hay. Cuestiones puntuales de vida cotidiana. En los acervos, por ejemplo, conventuales, encontramos una serie de informaciones que se llaman testigos, ¿sí? Donde tú ibas leyendo el libro y ponías allí un pensamiento o ponías algo que te gustaba para marcar las hojas. Entonces estos se llaman testigos. Y la colección de testigos de ese fondo merece una investigación a fondo, ¿sí? Porque te está dando, te ilustra muchísimo de lo que el lector de estos libros consideraba que le servía para separar las hojas o que ponía allí para guardar, ¿no? Y por eso se llaman testigos. Entonces, imagínate lo que te da un libro. Ajá, claro. Un libro te da todo esto. ¿Dónde lo encuentras ya? ¿No? Si no es en esos archivos, si no es en esos fondos, que te encuentras de todo, ¿no? Entonces sí te vas dando a la tarea de rescatar, aparte de esas vidas de los libros, te das a la tarea de rescatar objetos de vida cotidiana que te dan mucha información. Claro. ¿Y cuál es la estrategia de la biblioteca? Supongo que todas las bibliotecas deben tener estas estrategias de cuidado, de protección de todos los agentes que pueden dañar los libros y los documentos, y de restauración, porque entiendo que ustedes tienen también un taller de restauración. ¿Es así? Así es. Tenemos un taller de restauración que se ha ido formando, ¿sí?, en toda la parte del desarrollo de la biblioteca, ¿no? Y el taller en este momento ocupa lo que era parte de lo que era la antigua escuela de antropología, un local ahí, en donde era la vieja escuela de antropología, ahí en el Museo Nacional de Antropología. Y el taller tiene todos los elementos para restaurar las diferentes colecciones que tenemos. Recientemente, en coordinación con la Coordinación Nacional de Restauración, se trabajó uno de los fondos conventuales que tenemos, y se trabajó ya puntualmente en coordinación con el otro taller. Pero nuestro taller se dedica a restaurar, a conservar y restaurar los documentos y los libros. Conoce muy bien del tema códices,
porque restaurar los códices es, si hay especialización en restaurar, esta es la especialización de la especialización, ¿sí? Porque los soportes de los códices son en una cantidad de materiales diversos. Tenemos piel de venado, ¿sí?, que se tiene que restaurar en piel de venado, se tienen que conservar los colores, los dobleces, hay códices en forma de biombo que tienen esta peculiaridad. Hay códices en papel amate, en lienzos de algodón, que tienen distintos tipos de tratamiento por sus soportes, ¿sí? Hay tintas ferrogálicas, o sea, una cantidad de productos que se utilizaron para plasmar la historia de las comunidades, ¿sí? Y estas son las que se rescatan, ¿sí? Se les da el tratamiento de conservación y esto permite que se conserven por tantos tiempos, ¿no? Yo les quiero decir que una de las cuestiones que más la biblioteca tiene más cuidado, o sea, cuidado estrecho, es nuestra bóveda. Tenemos una bóveda, ¿sí?, de códices. Esta bóveda tiene una temperatura única los 365 días del año, noche y día. No cambia, ¿sí? Porque los cambios de temperatura afectan mucho los documentos. Entonces, la labor de restauración y la labor de conservación de estos documentos se tiene mucho cuidado. Y ese taller de restauración restauró uno de los documentos que nosotros conservamos con mayor cuidado. Una de las comunidades de Oaxaca, en la Sierra Juárez, se llama San Miguel Amatlán. Tenía un códice, tenía papeles originales, ¿sí? San Lucas, Yatao y Yatini, y el lienzo de Yatini. Y son sus papeles originales. Entonces los guardaban pues doblados en cofrecitos, ya te puedes imaginar en las comunidades, ¿no?, las condiciones. Entonces la biblioteca los restauró completo, les hizo una copia digital exacta, ¿sí? Se las entregó a la comunidad. En varias comunidades hemos entregado copias digitales de sus documentos y se hizo un convenio de comodato para que la biblioteca custodiara ya restaurados sus códices, ¿sí? Y inclusive ellos vienen al cambio de autoridades tradicionales a ver sus códices, las nuevas autoridades, ¿no? Y en la biblioteca están resguardados. Entonces, hay esta capacidad de nuestros técnicos, de nuestros restauradores y de nuestro taller de restauración, de los documentos originales, conservarlos, restaurarlos, a través de comodatos, tenerlos nosotros, para que se conserve esta riqueza documental de las comunidades. En este caso, agradecemos tanto a las autoridades del pueblo de San Miguel Amatlán, es la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? Entonces, este taller tiene todas estas especializaciones en los acervos que tenemos, ¿no? Y el trabajo no para. ¿No? Y además la sensibilidad para entender lo que estos documentos significan dentro de las comunidades y dar el acceso necesario en el momento que es necesario. Creo que esto es muy importante. Y hay este mismo programa, otra de las comunidades de Oaxaca también, que es Zacatepec. Tenemos un lienzo original precioso de Zacatepec, que son tacuates, de la etnia tacuate. Entonces, también les dimos en el área del ingeniero Gasca, se hizo una reproducción fiel. Fiel quiere decir fiel, facsimilar, ¿sí? Toda la reproducción. Se les entregó la copia y las autoridades del pueblo tacuate recibieron esta copia y la tienen exhibida como pie de un pequeño museo comunitario, porque es ya su papel original explicado ya también con investigación, con restauración, con digitalización y vuelto a la comunidad, devolverle lo que es su conocimiento. Qué experiencia tan interesante. Maestra Gil, ¿cuáles son los enemigos de los libros? Pues los usuarios son buenos enemigos. Los usuarios son buenos enemigos. No, pero preferimos a los usuarios que una cantidad. La polilla es un enorme enemigo, ¿no? Sí. Los hongos. Hongos. Pero el peor es la humedad.
la humedad, proliferan, allí en esos medios proliferan los hongos que atacan los libros, y entonces es la humedad la que deteriora en gran parte. Pero hay muchísimos agentes que deterioran los libros. Y contra estos agentes ya hay tratamientos especializados. Nosotros tenemos en el instituto, bueno, el instituto es el Instituto de Antropología, una escuela que tiene 2 talleres para el libro, para tratamientos de libros. Uno de ellos, a la cabeza está la restauradora Rocío Caroluza, que se formó en la biblioteca, ¿sí? Y tiene un taller de libro también, el taller de libro y el taller de documentos. 2 talleres tiene la Escuela de Restauración ligados con el papel, ¿no? Entonces, toda una patología del libro y de los documentos. Muchas veces te encuentras con que estos agentes también, y el tiempo, ¿no? Y los cambios de clima constantes, ¿no? La Ciudad de México es una muestra. Casi se desintegran los documentos. Y una de las cosas difíciles de conservar es el papel periódico, ¿no? Por su propia naturaleza, ¿no? Pero esos son los agentes principales. Y no descartamos a los usuarios, como yo decía en un principio. Es importante que los usuarios respeten estos libros. Ellos los utilizan por un momento, por un espacio de tiempo. Pero si nosotros calculamos cuánta gente consulta los libros, pues de uno viene el otro, y es una cadena. Y nosotros no debemos de romper esa cadena. Es lo que nos pasa con nuestros códices. Nuestros códices, muchos, estuvieron muy maltratados. Entre los viajes, es interesante los periplos de estos documentos, ¿no? Muchas veces se llevaban a Europa, se regresaban, se ponían en casas, si no en casas, en cofres. O sea, hicieron todo un viaje en el espacio y en el tiempo muy grande, hasta que llegan a manos de las bibliotecas y del Instituto de Antropología, que tiene todos estos especialistas. Pero antes, seguir la ruta de los códices es toda una investigación y toda una especialización, ¿no? Y ya cuando se restauran, adquieren su valor. A mí me gustaría, estamos en los minutos finales de esta conversación, que se fue muy rápido, y no me gustaría que se quedara afuera, digamos, el punto final de los códices en este trabajo de puesta en funcionamiento y en cercanía de quienes quieren investigarlos, que es la digitalización. Ingeniero Miguel Ángel Gasca, ¿nos podría contar un poco esto que nos decía la maestra, digitalizar para devolver el conocimiento a las comunidades, digitalizar para poner en funcionamiento? ¿Cómo han trabajado ustedes con la colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia? Bueno, la digitalización o el proyecto de digitalización de documentos pictográficos de la biblioteca tuvo como eje central la conservación. Digitalizar para conservar es un punto muy importante en el sentido que, como se comentó hace un momento, muchos de los agentes que deterioran los documentos somos nosotros. El hecho de tocarlo, acercarnos, incidir humedad cuando uno lo está leyendo va atacando los documentos. Afortunadamente los documentos pictográficos son de materiales muy buenos y han podido resistir los ires y venires de la vida. Y tenemos muchos en muy buenas condiciones. Pero viendo hacia futuro, ¿qué iba a pasar con ellos? Seguir utilizándolos, seguirlos exponiendo o conservados en algún lugar en donde el acceso con el usuario los fuera deteriorando ya no era factible. Entonces, en la década de los 90, durante la gestión de la doctora González Cicero, surge esta preocupación. Inicia el proyecto de digitalización con asesorías del Instituto de Óptica y Astrofísica de Puebla, en conjunto con los técnicos propiamente de la biblioteca, y se genera todo el programa de digitalización. Ya en la época del doctor Bueno se consolida y termina esta digitalización, y ya corona, ahora sí en la gestión de la maestra Julieta, la difusión de estos documentos. Es todo un camino muy tortuoso para los documentos, en el sentido que se tuvieron que generar técnicas para la manipulación de estos. Hay documentos muy nobles, como el Badiano, es un pequeño libro
los propios testerianos, que son muy fáciles de manejar. Pero los documentos de gran formato, como los lienzos, el lienzo de Zacatepec, el de Coixtlahuaca, tienen otro tratamiento muy distinto. La digitalización de ellos, o así como decimos, de acuerdo al sapo de la pedra. En el caso de los pequeños documentos, siempre asesorados por la gente de restauración, realmente los únicos que siempre han manipulado los documentos son ellos. Se pudo hacer la digitalización de los documentos y nos iban dando las pautas de manipulación, de cómo tenían que tratarse, cómo podíamos incidir o no la luz sobre ellos, de tal forma que se pudieran conservar y fuera el daño menor durante ese proceso único de digitalización. Solo se digitalizaron una sola vez. En muchas ocasiones, a pesar de que nuestra bóveda es climatizada, la propia incidencia de luz hacía que o se expandiera o contrayera el documento. Hablemos de un caso muy interesante, que fueron los lienzos. El de Zacatepec, para no salir de contexto. En su momento se digitalizó en cuadrantes, fueron 36 cuadrantes en alta resolución. Al volver a unir el documento, no casaban las imágenes por las condiciones de manipulación, el movimiento de la cámara que tenía problemas de paraleaje, todas estas partes técnicas. Y era muy difícil volverlo a unir. Digitalmente podemos hacer muchas cosas y volvemos a regresar el documento a su forma original digitalmente. Ya el documento ha sido publicado, ya está en Santa María, Zacatepec, y ya no tiene por qué el usuario estar incidiendo con él, tocándolo. Otra parte importante de la conservación o de la digitalización de estos documentos es que el acceso a nuestra bóveda es restringido, por no decir muy restringido. Y el usuario, en este caso el investigador, que es al que se le autoriza la entrada, no tiene más de 15 minutos en contacto con él. En 15 minutos un lienzo de 4 por 3 metros es muy difícil de poder apreciar. Más sin embargo, la imagen digital le permite estar con él el tiempo que quiera. Manipularlo si quiere contrastarlo, si quiere incidir luz, si quiere hacer una serie de mecanismos digitales para hacer resaltar glosas, colores, texturas. Y ya la parte final de poder ingresar a la bóveda es para ver o tener el contacto con él, ver realmente cómo está. La digitalización permite todas estas bondades. Por lo tanto, el proyecto enfocado a la conservación ha sido muy fructífero. Nuestros documentos están muy bien conservados y el usuario tiene acceso en el momento que quiera. Hemos tenido muy buenas experiencias con estos documentos. El usuario sigue acercándose a ellos de forma digital. Nunca pierden la esperanza de ver el original, pero son los menos los que pueden llegar. Sobre todo los de nivel licenciatura, nivel medio básico. Es muy difícil que puedan ver un original. Están más bien vinculados allá, gente especializada. Pero comentábamos muy al principio que toda la comunidad que se acerca a la biblioteca tiene acceso a estos documentos. Hablamos de los códices, habló la etnóloga de las fotografías digitales, hablamos del audio digital, entrevistas de zapatistas, hablamos de documentos como el documento de los 12 franciscanos, la pastoral de Fray Cristóbal de las Casas, que pueden ser reproducidos y expuestos sin dañar un original. En este sentido, la parte de la digitalización siempre ha tenido esa preocupación. Se sigue explotando. Estamos ahorita ya conformando nuestro banco de imágenes para en una aplicación poderlo mostrar ya directamente al usuario en sala directa. Actualmente es por petición en una área especializada, pero nuestra idea, como el mismo microfilm, es que llegue al usuario de la forma más rápida y que pueda hacer sus investigaciones de la mejor forma posible. Prácticamente ya nos excedimos del tiempo, pero maestra Julieta Gil, quisiera que habláramos brevemente de la red de museos, de la cual forma, bueno, es cabeza la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Dije museos, ¿verdad? Sí. Bibliotecas. Sí. El instituto, a través de los proyectos distintos que ha tenido, ha creado bibliotecas especializadas, y actualmente la red del instituto cuenta con 67 bibliotecas especializadas.
En todos los estados hay una biblioteca, ¿sí? Y estas 67 bibliotecas tienen distintos orígenes, tienen distintos acervos, de acuerdo a los proyectos. Yo podría citar una biblioteca, por ejemplo, que está muy ligada al proyecto que la crea, que es la de arqueología subacuática. ¿Sí? Esta biblioteca es clásica, ¿sí?, de cómo un proyecto tan interesante para la institución va de la mano de la creación de la biblioteca. Este es el pie de cría de todas las bibliotecas del instituto. ¿Sí? Los proyectos de investigación que generan necesidades y los libros que apoyan a estos proyectos de investigación. La biblioteca es la que da los lineamientos, la política general para todas las bibliotecas del instituto. Y hay asesorías, formación, capacitación de personal y líneas y políticas para todas estas bibliotecas. Son bibliotecas que se crearon en museos, muchas de ellas están en museos, otras en centros de investigación. Puntualmente cito, aparte de la biblioteca subacuáticos, cito por ejemplo la de monumentos históricos, ¿no? Es una biblioteca muy útil. Otras de ellas están en las escuelas. Las dos de las escuelas son bibliotecas de la mayor importancia para la formación de cuadros. Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Escuela de Conservación y Restauración, ¿sí? Esas son bibliotecas especializadas. Guardan las tesis, guardan todo lo que son los libros que apoyan la formación de docencia de estos alumnos en estas dos escuelas. Tenemos bibliotecas de museos, tenemos bibliotecas de centros regionales, tenemos bibliotecas de proyectos, y estos distintos centros de trabajo del instituto que tienen sus bibliotecas reciben donaciones también de archivos y bibliotecas de los estados. La más reciente, de un arqueólogo muy querido en el instituto, del ingeniero Joaquín García Bárcena, que dona su biblioteca a la calle de Moneda 14, el SLA, la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico. Y toda esta biblioteca del ingeniero, formada en toda su vida institucional, que fue larga y siempre dedicado a la investigación en la institución, ahora está en este centro de trabajo. Entonces, todo esto ha formado esta red de bibliotecas, que ahora se ha impulsado un proyecto, un programa de estar en red, también a través de todo un programa informático, para que el usuario, que es para el que nos debemos, el usuario, ¿sí?, pueda consultar esta riqueza bibliográfica, ¿sí?, a través de estos medios actuales. Entonces, bueno, es esta también la labor de la biblioteca. Pero no nada más tienen las bibliotecas. Ya para acabar, también tienen los archivos del instituto. El programa de ordenamiento de archivos lo lleva la biblioteca, los archivos de concentración, los archivos institucionales, los archivos de cada uno de los centros de trabajo. Entonces, como vemos, su función básica es conservar, investigar, difundir, ¿sí?, el patrimonio librario. Y esto es lo que la biblioteca tiene como misión. Qué maravilla, porque además fuimos desde los documentos más antiguos hasta las técnicas más modernas para poner todo esto en funcionamiento de manera que esté al alcance de los usuarios. Para cerrar, solamente la página electrónica de la biblioteca para poder pues que la gente que nos escucha pueda tener información. Sí, la página de la biblioteca la van a encontrar en la siguiente dirección: www.bnh Biblioteca Nacional de Antropología e Historia .ina.gov.mx. Bien, entonces www.bnh.ina.gov.mx. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, maestra etnóloga Julieta Gil Elorduy, y muchas gracias, ingeniero Miguel Ángel Gasca Gómez, por su presencia ante estos micrófonos. Buenas tardes. Gracias, hasta pronto. Participamos en esta entrevista Pedro Francisco Sánchez Nava, Luis Alberto López Guario, Gabriela Marentes Garza, Evanibaldo Morales Celis, Bernardo Serrano, Lauro Gaspar, Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta pronto.
Sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces. el debate. La experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.